Es un honor contar con él en vía telefónica. Se trata, Güences, de uno de los arreglistas de Marco Antonio Solís. Qué privilegio tenerlo en la línea telefónica, señor Rodolfo Lubiano Fito, mejor conocido, ¿verdad?, en el ambiente artístico. ¿Cómo está? Muy buena tarde. Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Oiga, pues es un placer contar con su presencia y que también usted nos pueda platicar. Empecemos a lo mejor por algo básico para muchos, pero para usted, ¿qué es el arte? Bueno, mira, el arte es una que busca esto, incluso desde la prehistoria, una inquietud que ha tenido el ser humano por expresar cosas que son muy importantes o relevantes, ¿no? Desde luego todavía se especula mucho de qué tanto se puede considerar que la pintura rupestre, pero pues, aparentemente sí, o sea, eran cosas que eran importantes para ellos, de la caza de los animales que necesitaban para comer. Lo digo por la otra población porque es una de las cosas que hice después de haber emigrado de Acapulco. Digo, después comentamos un poquito más de eso, es de que aproveché de estar en Morelia, Michoacán, para estudiar una carrera de música, cosa que a mí se me dio originalmente de familia. Mi padre, Macario Lubiano, fue el que me dio el que me dio ¿cómo se llama? Oficio, por decirlo así, ¿no? Entonces, pues sí decidí estudiar música ya de una manera más formal, y ahí estudié justamente como parte de todas las materias, historia del arte. El arte es una elaboración que hace el ser humano de cosas que le son muy importantes, ya sea a través de la pintura, y en este caso estamos hablando también de la música, de tomar cosas que ya existen. En este caso, pues, la música siempre, muchos dicen que hay música incluso en los sonidos de la naturaleza. Nunca empezó a hacer música golpeando piedras, huesos. Eventualmente se dio cuenta que algunos huecos se les podía lograr arrancar algunos sonidos, y empezó a darse cuenta que esto era muy agradable. Empezaron a darse cuenta también el ser humano que podían ser sonidos de diferente altura, se le llama, ¿no? Diferente afinación, por decirlo así. Entonces, así empezó a surgir la música. Entonces, definitivamente, pues, música, arte, pintura, actualmente la arquitectura también, son diferentes manifestaciones del arte, y diferentes manifestaciones artísticas del hombre, de su inquietud y de su exploración por expresarse, siempre expresar las cosas que le son más importantes. Estamos platicando con el director de la banda de Marco Antonio Solís, Rodolfo Lubiano Fito. Preguntarle, ¿podríamos considerar como su primer maestro a su papá? ¿Qué recuerda? ¿Cómo era con usted? ¿Lo obligaba a involucrarse en el medio de la música o usted el gusto? Platícanos un poco, por favor, de eso. Bueno, es buen inicio de entrevista. Mira, regularmente yo creo que muchos compañeros músicos no me dejarán mentir. Cuando crece uno en un ambiente musical, difícilmente podemos estar hablando de, de ser obligados o coaccionados. Desde luego, no es una garantía que en una familia de tres o más hermanos todos vayan a ser músicos, pero cuando ya existe una tendencia a querer expresarse a través de la música, el hecho de uno ver, en este caso a mi padre, que estaba en la música de temor exagerada, uno diría un 100%, pero obviamente hay que dormir. Entonces, digamos que un 80% de su día era música. Entonces a veces es inevitable no estar motivado o inspirado para uno querer hacer lo mismo. A final de cuentas, los grandes músicos a través de la historia, incluso si estamos hablando de nombres como Beethoven, como Chopin, como, como Mozart, empezaron también imitando a alguien más a quien admiraban porque ya veían que tocaban o que componían música grandiosa. Casi creo que todos los músicos, la gran mayoría, me atrevo a decir que llamo de esa manera, siempre motivados o inspirados por alguien más. En este caso, a mi padre, pues obviamente no podría, se mentiría si dijera que lo veía tocar en los centros nocturnos de Acapulco, porque obviamente no tenía la edad, ¿verdad? Pero sí, todo el día estaba practicando, si no a un instrumento el otro, y él realmente tocaba todos los instrumentos de la orquesta, y no solamente los tocaba muy bien. Tito, ¿qué tal? ¿Cómo
¿cómo estás? Güences Peláez. Fíjate que yo tengo, bueno, nos conocemos de hace muchísimos, toda la vida. Y yo recuerdo que cuando eran los concursos de canto de la escuela, tú acompañabas a algunos compañeros de la escuela como con algún instrumento. ¿A qué edad empezaste tú ya ahora sí que aventarte a hacer eso? Pues, ¿Sí? ¿Pito? bueno, sí, sí, porque si estás, vaya, estás tomando como referencia los cursos de canto, efectivamente. Yo, mi hermano que ya estaba en sexto de primaria me pidió si podía acompañar a un compañero de él, Mauricio Ramírez, que iba a participar, y sí, que yo estaba en primero de primaria y le acompañé una canción a Mauricio. Entonces, sí, digamos que a los 7 años más o menos ya estaría empezando a tocar yo. ¿Con qué instrumento lo acompañaste? Con piano, la escuela tenía A los sus 7 pianos. años con piano. Sí, 7, 8 años estábamos en primero de primaria, más. Yo traía a esa edad un tambor de los que te dan de Santa Claus. Yo me acuerdo, Bueno. fíjate que de secundaria, yo te vi en secundaria, ahora sí que esa, de que a los 7 años estuvieras acompañando ahí a un compañero en la escuela, no lo recordaba, no lo tengo registrado, fíjate que bien. Sí, así inicié, pero eventualmente, incluso yo mismo participé, pero estuve bueno. El caso es de que sí, efectivamente ya en la secundaria que eh, eh, sí, estarán de acuerdo conmigo que cuando empieza la adolescencia y eventualmente la juventud es cuando uno empieza a escuchar unas canciones de los grandes baladistas, ¿no? En ese tiempo, Emanuel, José José. Entonces, más de un compañero que tiene buena voz quiere participar y eran las canciones que escuchábamos todos porque era la música de nuestra generación. Entonces era un poquito, había diferentes motivaciones, ¿no? En primer lugar por apoyar a un compañero, ¿no? Se empezó a dar por ese rumbo el acompañar a los compañeros, vaya, valga la redundancia, acompañarlos al piano en los concursos de canto. Pues era música que no era difícil de aprender porque era nuestra música, era lo que escuchábamos, es lo que estaba de moda, es lo que escuchábamos todos los días, ¿no? Entonces sí se fue dando, este, acompañando a los diferentes, ahí alumnos que me pedían el favor. Yo encantado, yo lo que quería era tocar mi piano. Entonces todo muy bien, o sea, se decidieron así las cosas. Claro, yo también todavía estaba en el proceso de, de aprender, de estudiar, de practicar las lecciones que mi padre me ponía, y no solamente técnicamente en el instrumento que era el piano, sino también ya como parte de un ensamble en sus diferentes grupos, en su orquesta, la cuestión de la lectura y todo eso. Definitivamente él me hizo el gran regalo de los tíos, cosa que pues, obviamente le agradezco pues, infinitamente. ¿Cómo después de los 7 años, de que la primaria, la secundaria, cómo se da la entrada ahora sí que a lo profesional hasta llegar con el maestro Marco Antonio Solís? Mira, como tantos compañeros de Acapulco, pues tuvo una vida nocturna muy, muy diversa, y muchos, pues, casi la gran mayoría, estamos hablando de los finales de los 70, porque todavía me tocaron como músico, cosa que no era fácil porque yo era menor de edad, en algunos lugares no era permitido, pero en los eventos que tenía la orquesta de mi padre a finales de los 70, 80, 90, en casi todos los hoteles tenían música, diferentes, pues, dos, tres grupos que estaban repartidos en las diferentes áreas, en la alberca, en el lobby bar. Entonces yo, digamos que ya en los últimos años, ya en la preparatoria, yo estaba alternando mis estudios con estar tocando con los grupos ahí en Acapulco. En ese tiempo todavía en días que no afectaran el sueño escolar, no sé, en las tardes, la hora feliz del hotel Coteto. Eso no, pues ya ni existe como nombre. Pero bueno, en los hoteles de Acapulco y de la costera, ya estaba tocando desde mi preparatoria. Entonces pues sí, fui parte de los grupos versátiles de ahí de los hoteles de Acapulco, que también
a la par llevaba también la actividad con la orquesta de mi papá, eventualmente también tocaron con mis hermanos que son músicos también. Así se fueron dando las cosas y para no hacer el cuento muy largo, como mis hermanos también empezaron a buscar su camino y su vida, pues yo también acepté la invitación en ese tiempo de los Yonix. Estamos hablando de 1989, 2 años después de que terminamos la preparatoria, por ahí más o menos. Acepté la invitación de los Yonix y estuve con ellos 5 años y medio aproximadamente. Todo ese tiempo que estuve con ellos, ya hacia los últimos 3 años hubo un acercamiento con Marco Antonio Solís, que tenía en ese tiempo todavía en activo su estudio de grabación. Hicimos un par de discos ahí, así se dio la relación, y eventualmente el equipo de producción de Marco Antonio Solís para ser parte. Todavía en ese tiempo era Marco Antonio Solís y los Bukis estaban todavía dividiendo diferencias. Como sabemos mucho la historia, eventualmente pues ya desapareció como nombre los Bukis. Los Bukis, los originales se hicieron los mismos, y bueno, el caso es de que en el 1995 fue que ingresé, empecé a trabajar con Marco Solís y los Bukis todavía como con ese nombre 1 año y medio aproximadamente, cosa que ya después pues dejó de hacerlo y ya quedó nada más como solista Marco Antonio Solís, y ya es como ya que me quedó, digamos que mi posición oficial en la producción de Marco Antonio Solís, porque ya quedé como director musical de su banda que lo acompaña en los conciertos. Fito Lubiano, seguramente alguna vez te lo dijeron, como a muchos de la música, de la comunicación, porque a nosotros también nos dicen que es un arte la comunicación, no vas a vivir. ¿Qué le dices a esta gente que persigue un sueño, que quiere verse algún día en una posición como la de usted? ¿Qué le dice a ellos? Y la otra, antes de trabajar para Marco Antonio Solís, ¿lo tenía usted como objetivo trabajar con él? ¿O qué pensaba antes de? No, tengo que decir que de todo, las cosas que me ha dado, realmente me lo agradezco a Dios, ¿no? Eso, o el destino, no sé, todo ha sido muy circunstancial. Mi ingreso, primero que nada, por ejemplo, con los Yones, son paisanos. Yo soy de Acapulco, mi padre era de Texas, mi mamá de Chilapa, 100% guerrerense. Siempre estar con paisanos, ser parte de un equipo de trabajo con paisanos, siempre es muy agradable y muy motivador, y fue una de las razones por las que entré con los Yonix, pero pues no estaba en mis planes, pues, finalmente trabajar con los Yonix. No quiero que se malentienda, pero pues de los grupos versátiles en ese tiempo en Acapulco tocábamos música de todo, tanto en español como en inglés, porque pues, teniendo turismo internacional debíamos tener también en nuestro repertorio pues, toda la música que estaba de moda en ese tiempo, Madonna, Michael Jackson, todo lo que estaba sonando en ese tiempo en las discotecas, nosotros lo reproducíamos también en vivo con la banda. Entonces digamos que durante mucho tiempo ese fue mi género de música, eso, y como algunos saben también la salsa y el jazz, que todo el tiempo que estuve con mi padre, pues, toda mi formación fue estar tocando también esos géneros con él. Entonces, pues a lo que voy es de que, siendo honesto, yo era ajeno a la música de los grupos regionales mexicanos, en este caso los grupos baladistas, grandes grupos baladistas. No estaba en mi mente ser parte de los Yonix, cosa que fue pues, parte de mi vida, porque efectivamente pues, hizo que mi camino tomara por ese rumbo. Enseñó muchas cosas, y mucho menos pensaba que a raíz de mi permanencia con los Yonix, los 5 años y medio que estuve con ellos, daría la relación con Marco Solís. Porque incluso como por la estatura que tenía en ese tiempo, que obviamente en la historia de la música guerrerense, pero en ese tiempo Yonix y Bukis estaban a la par, eran los dos grupos punteros, por decir, de la balada romántica de grupos. Entonces incluso
hicimos conciertos donde se compartió escenario Bukis y Lloris como estelares. Claro, yo estaba defendiendo los colores de en ese tiempo, pero nunca me imaginé que eventualmente me cambiaría de equipo, ¿no? Es casi como decir cambiarse de Chivas a América o viceversa. Qué experiencias, ¿eh? Qué experiencias. No nos alcanza el tiempo para platicar tanta historia que tiene. Le quiero hacer una invitación. Cuando esté en Acapulco, díganos a dónde vamos y nos gustaría hacer un programa muy extenso con usted. Sí, yo encantado, claro. Bueno, Rodolfo, pues muchísimas gracias, muchísimas gracias. Yo sé que tienes una agenda muy apretada. Qué bueno que pues, tuviste el tiempo para dedicarnos unos minutos y ya sabes, ¿no? Te esperamos por acá en Acapulco. Sí, gracias, jueces. No, pues ahí está, ya sabes. Hermano, ahí estamos a la orden, que se ofrezca y yo les echo un grito cuando ande por allá. Dale, muchas gracias. Ángel, gracias. Gracias, a la orden. Wences Peláez, Fito Lubiano, qué historias. Y eso que nada más escuchamos, yo creo que ni la primera parte de quién sabe cuántas partes, porque cuánta trayectoria, hablar de los Yonix, hablar de los Bukis, sería demasiados programas, Wences, cuántas canciones. Me emocioné, Wences, me emocioné. Fíjate que yo, bueno, nos conocemos desde los 5 o 6 años, estuvimos juntos desde la primaria y es la misma persona, o sea, no ha perdido el piso, una persona muy humilde y bueno, esperemos que siga así y que sus éxitos sigan, ¿no? Ahí junto al maestro Marco Antonio Solís. Compromisos comerciales, ¿no?